Para hoy tengo un mensaje importante y yo le decía, bueno, siempre se lo he dicho a mi esposa, cada vez que yo voy a predicar algo en algún tema, Dios me pone a prueba en ese tema. Y el mensaje que yo le voy a predicar, le voy a enseñar hoy, no es nada popular, se lo adelanto. Este mensaje no lo va a encontrar en enlace, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar, pero es un mensaje que está aquí. Yo no vengo a vender, a mí no me interesan los likes en mi cuenta de Instagram, vengo a traerte la palabra de Dios, lo que Dios dice, amén, gloria sea el nombre de Dios. Así que te invito a que por favor abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y leemos la palabra del Señor, dice allí, si se quiere poner en pie para reverenciar la palabra, excelente, gloria sea el nombre de Dios. Si no puede, quédese tranquilo ahí. Dice Pablo, luego de estar defendiendo su ministerio, hablar de sus sufrimientos, dice, y ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y aquí viene la parte central de lo que vamos a analizar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito su nombre por siempre. Puede tomar su asiento. En 1985, un pastor que se llama Glenn Evans estuvo pasando por una serie de problemas en su familia terribles, terribles. Muertes, enfermedades crónicas, problemas económicos. El tipo se sentía cercado. Y en oración, en un momento de cuando la batalla era más dura, más cruel, más cerrada, orando a Dios le dijo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Parece que tú fueras mi adversario. Y en ese momento él sintió que el Señor le habló a su espíritu y le dijo, yo no soy tu adversario, soy tu amado adversario. Esto pareciera que fuese contradictorio, pero muchas veces Dios se vuelve nuestro amado adversario, porque Él quiere que nosotros comprendamos cosas. Él quiere ver que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Porque ¿cuál es el plan? El plan es que en nosotros se forje la imagen de Cristo. Ya lo decía Pablo en Gálatas en el capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en vosotros. Ese es el objetivo, que Cristo sea formado en nosotros. Amados, y en muchas oportunidades, así como le pasó a Pablo, y lo relata aquí en 2 de Corintios 12, es Dios, no es el diablo. Es Dios el que se nos planta enfrente porque hay cosas que arreglar. Y no lo voy a decir yo, lo está diciendo la Escritura, sin torcerla.
haciendo un análisis sincero, claro, diáfano, transparente, eso es lo que nosotros encontramos. Por eso dije que este mensaje no va a tener muchos likes, porque los predicadores hoy borraron a propósito muchos versículos de la Biblia que nos habla de sufrimiento. Pero el sufrimiento está contemplado en esto. El sufrimiento está contemplado aquí. Pero, amado hermano, Dios Padre siempre cumple su propósito perfecto en nosotros, sosteniéndonos en su mano en cada momento de nuestras vidas, aún en los peores. El Padre siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas y nos va a sostener en su mano aún en los peores momentos, en los momentos más difíciles, en los momentos de la prueba. Dios te va a sostener. A Él no se le escapa nada. Nada. Ahora, eso es un proceso. Pablo comenzó a vivir un proceso y todo proceso, que lo digan los ingenieros, por aquí tenemos un anciano ingeniero, todo proceso tiene fases. Fases para su desarrollo. Entonces nosotros aquí en 2 de Corintios 12, del 7 al 10, nosotros encontramos 3 fases por las que Pablo tuvo que pasar. Sí, Pablo, el elegido, el que fue fariseo, el que fue perseguidor y que luego escribió 1/3 del Nuevo Testamento. Ese hombre con profunda inspiración, con profunda revelación, también pasó por enfermedades. Yo no te vengo a hablar de un evangelio triunfalista. Yo te vengo a hablar del evangelio de verdad. Porque cuando nosotros nos convertimos, a nosotros no se nos puso una autopista rociada con pétalos de rosa. Jesús lo dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino a la salvación es estrecho y cuesta y es difícil, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A su nombre, gloria. La primera fase. Ay Dios, y no puse el cronómetro. La primera fase que nosotros encontramos, la encontramos aquí en el versículo 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Lo primero que Dios va a hacer para moldear nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, transformarnos y que podamos ir de triunfo en triunfo, es que Dios va a eliminar las distorsiones de nuestro ego. Dios va a eliminar y a quitar todo lo que estorba que tu carácter no siga siendo el tuyo, sino que sea el carácter de Cristo. Él nos previene del peligro de la autopresunción. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera. El teólogo de teólogos escribió 13 cartas. Yo cuento la de Hebreos porque en Hebreos está la teología paulina, la forma de redactar seguramente fue la de Lucas. Es lo que yo creo. 13 cartas de 27, casi la mitad, más del 40% le escribió Pablo. Y para él era muy fácil engreírse. Para él era muy fácil sobresaltarse. Sin embargo, Pablo había decidido no tener un concepto más alto de sí que el que debería tener. Y eso lo dice a él en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que piense de sí con severidad, siendo estricto, que piense de sí siendo exigente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, saquemos nosotros ese cassette de que, bueno, yo tengo 15 años en el evangelio, yo no tengo nada que recibir de otro. Ese muchacho que se paró ahí, eso es un muchacho, no me va a tener nada que venir a enseñar nada a mí. Hasta el último día estamos aprendiendo. Hasta que suene la trompeta vamos a estar aprendiendo. Hasta que Cristo aparezca vamos a estar en proceso de formación. Amados, nosotros lo sabemos, estamos enfrentando 3 enemigos. El mundo, el diablo y nosotros mismos. 2 de ellos están vencidos. Satanás está vencido. El mundo, Cristo lo venció por nosotros. Allá en Juan 16:33. Les he dicho estas cosas para que tengan paz, pero confiad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo lo venció por mí. Si yo estoy en Cristo, yo voy a poder vencer todas las tentaciones y todas las cosas que nos vengan de allá. Pero el enemigo más difícil somos nosotros mismos. Es nuestro orgullo, es nuestra prepotencia.
somos nosotros mismos, los que estamos entronados y no queremos, nos resistimos a que Dios haga la obra que tenga que hacer en nosotros. Es nuestro propio ego, nuestro yo entronado allí. Sin embargo, para depurar esto, Dios permite el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para depurar, purificar nuestro carácter. Pablo dice ahí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, o sea, un ángel de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay varias teorías sobre cuál era el aguijón de Pablo. Algunos decían, por ejemplo, que era una enfermedad crónica en los ojos, a partir de aquel encuentro que tuvo con Cristo allá en el camino de Damasco, que quedó totalmente obnubilado, encandilado, y entonces a partir de ahí como que le quedó aparentemente lo que dicen muchos, porque allá en Gálatas capítulo 4, versículo 15, dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces aparentemente como que algunos piensan que esta expresión de Pablo era porque él tenía una enfermedad en la vista, y los Gálatas, cuando conocieron el evangelio, estaban tan agradecidos que hubieran querido sacarse los ojos para dárselos a Pablo, para que Pablo siguiera haciendo su labor. Otros dicen que a lo mejor era malaria, otros dicen que eran migrañas y hasta epilepsia. Es lo que muchos dicen. Otros dicen que eran los maestros judaizantes que perseguían a Pablo por todas partes, le hacían la contra, lo saboteaban, lo mandaban a apedrear, alborotaban a la gente para apedrearlo, y ese era su acicate. Pero nosotros vemos que él es muy claro y dice, un aguijón en la carne, en la carne. Amados, Dios deseaba librar a Pablo del orgullo, de la prepotencia. Pues eso pudo haberlo apartado de Dios. En Proverbios 16, 18 nosotros leemos, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que hay que mantenernos bajitos, serviciales. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, como dijo Juan el Bautista. Ahora, yo pregunto, y de manera retórica, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Quién es sadomasoquista aquí? Nadie. A nadie le gusta sufrir. Pero a veces es necesario. Lastimosamente. ¿Cuántos tienen hijos aquí? En estos días a Samuel le salió un acceso en el dedo. El muchachito tuvo 2 noches que no nos dejaba dormir. Pensábamos que tenía un problema estomacal. Y al tercer día le reventó el acceso. Hablé con un médico amigo mío. Me dijo, mira, esto tiene que venir de 2 o 3 días. Le dije yo, que 2 o 3 días tiene que no nos deja dormir. Toda la noche de fiesta. Y de paso, con el compromiso de tener que preparar el mensaje. Cuando vimos el acceso, tuvimos que transformarnos en el amado adversario de Samuel. Le estamos dando antibióticos, se maduró, hubo que extirpárselo. ¿Quién se lo extirpó? Su madre, la que más lo ama, junto con su padre que más lo ama y que es muy cobarde. Yo lo que hago es que le apliqué la llave Nelson a él para inmovilizarlo y que su madre hiciera el trabajo. Nos convertimos en su amado adversario. Era necesario que él pasara por ahí. Listo, se le quitó todo de baranda, pero como si trabajara gasoil, no para. Como siempre. Amados, a nadie le gusta sufrir, y más bien vivimos en un mundo que le encanta, un mundo que ama las fiestas, la comodidad, el placer, la felicidad, los banquetes, comer, el hedonismo, ¿verdad? El sexo, las drogas, la prosperidad, todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero nadie quiere ni una sola gota de sufrimiento. Nadie. Y en el mundo cristiano hay quienes han fabricado un evangelio cómodo, un evangelio chévere, un evangelio seductor. Porque a mí en un principio también casi que me seduce eso. Un evangelio donde bueno, tú tienes el poder del Espíritu, tú puedes salir adelante. Eso es verdad. Tú todo lo puedes, el Señor te va a empoderar, tú no tienes que sufrir, ya Cristo sufrió por ti. Ahí empieza entonces a entrar el vino oxidado, a mezclarse con el vino verdadero. Ya Cristo sufrió por mí, yo no tengo que estar sufriendo nada. Eso es del diablo, y si me enfermo estás bajo maldición, hermano. Tú tienes que orar, tú tienes que arrebatar tu sanidad. Cierto, Dios todavía sana, es verdad, pero todo en el marco de su soberanía. Él sabe cuándo y por qué. Aleluya, amén. Y detrás de ese evangelio lo que se esconde es la codicia y la avaricia.
El mensaje rimbombante, el mensaje que vende, que te da likes, que te da visiones en YouTube y que te genera ingresos. Yo no vine aquí para ganarme el favor de nadie. Yo vine aquí a obedecerle a Dios. Incluso el pastor Ocando habló de esto. Yo no pude venir el miércoles. No sabía que él había predicado en este mismo texto. Buen mensaje, pastor. Dios lo bendiga. Tremendo mensaje. Y yo lo vi por dos razones. Primero, porque no estuve. Y segundo, porque quería ver la visión que Dios le dio a él, totalmente complementaria con la que yo les estoy trayendo. Y él precisamente, se lo decía ahorita, en el minuto 14 de ese video, él dijo, el pastor Ocando, cuando estamos en una prueba, tenemos enfrente la prueba y tenemos al lado a Dios. Y cuando no le hacemos caso a Dios, entonces nosotros andamos solos y sin respaldo. Amados hermanos, hoy estamos viviendo un evangelio falseado, pero te voy a traer algo importantísimo. Dios es justo. Y Dios no nos exige algo a nosotros si antes no nos lo ha dado. ¿Sabes algo? Y aquí me voy a meter en aguas profundas. Dios es capaz de sufrir. Él permite el sufrimiento porque Él ha sufrido. El Dios que tú y yo, en el cual nosotros creemos, es un Dios que ha sufrido y sabe lo que es sufrir. Si hay alguien que sabe de lo que es una pérdida, si hay alguien que sabe de lo que es el dolor, si hay alguien que sabe de lo que es el abandono y la muerte, es Dios. Porque Él tuvo que dejar abandonado a su hijo en una cruz, martirizado. Te voy a dar un dato. ¿Sabía que los dioses griegos, a los dioses en la mitología griega, a los dioses griegos no les importaba lo que le pasaba a los hombres? En los tiempos de Jesús, los griegos pensaban que los dioses estaban muy ocupados allá en el Olimpo y no les importaba lo que le pasaba a los mortales. Pero Jesús vino y caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús se quebrantó. Jesús recibió a los niños. Jesús estuvo con nosotros. Hombre perfecto, Dios perfecto. 33 años viviendo una vida perfecta. Escúchenlo en su espíritu. 33 años viviendo una vida perfecta. Sin decir una grosería, sin decir una mentira, sin pensar mal de nadie. Te pregunto, ¿podremos soportar nosotros 33 segundos sin pecar? Se fueron. Midamos las cosas, ¿no? 33 segundos sin pecar o 33 minutos. Pues vamos a darte el beneficio de la duda. Podemos aguantar 33 minutos sin pensar algo mal de nadie, sin desearle mal a nadie, sin maldecir a alguien, sin estar tentados a meter una mentira con la cajera que de pronto viene y me da un vuelto que está de más. Yo soy capaz de venir y decirle, hija, discúlpame, me estáis dando un billete de 50 por uno de 5. ¿Tenemos nosotros esa integridad? Amados, Dios es un Dios sufriente. Y solamente un Dios sufriente que ha entendido la pérdida, el dolor, que ha vivido la pérdida, el dolor, el abandono y la muerte, es un Dios que puede traerle consuelo a una humanidad que sufre, una humanidad que está pasando por circunstancias difíciles. Nadie entiende mejor a un canceroso, a una persona que esté por problemas de cáncer, que a alguien que haya superado el cáncer. Nadie lo va a entender mejor. No va a haber una palabra más autorizada de una persona que venció el cáncer para darle consuelo a alguien que está padeciendo los rigores de un tratamiento oncológico. Nadie. Solamente el que pasó por la vereda del dolor va a comprenderte cuando tú estés pasando por lo mismo. El sufrimiento de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento. Porque a veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios que terrible, fuerte, que no lo deja de ser. Pero también es un Dios que se compadecía de su pueblo y de día le ponía una nube para que no tuvieran sol. Y de noche les ponía una columna de fuego para que se calentaran. Era el Dios que todos los días les daba el maná. Y cuando se obstinaban de maná, les mandó entonces codornices. Abrió agua en la peña. Un Dios que se compromete, un Dios que te dice yo estoy contigo, un Dios que te dice yo estoy con ustedes, ustedes son mi pueblo, yo los voy a acompañar donde quiera que sea. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se llama el Gesed de Dios, la misericordia de Dios, el amor, la lealtad de Dios. Representa su deseo de compartir con nosotros su gracia, su deseo de dar todo de sí mismo. Y aunque Él no necesita nada de nadie, Dios no necesita suyo ni de mí, no necesita nada. Dios no necesita nada.
ni su ofrenda, ni su diezmo. Dios no necesita nada. Él es rey del oro y de la plata. Él, todo le pertenece a Él. Todo es para Él y por Él. Sin embargo, Él aún así decidió amarnos a nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese Jesús de Dios se muestra en Deuteronomio 4, en Éxodo 2, en Éxodo 34, en Isaías 63. Siempre la misericordia de Dios una y otra vez. Y en el Nuevo Testamento nosotros también hablamos acerca del sufrimiento. Vemos que se habla del sufrimiento. Cristo Jesús lo dijo ahí en Juan 16:33, tened paz, tened paz. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo Cristo. Tendréis aflicción. Yo no sé qué hacen los teólogos de la prosperidad con ese versículo. Si lo tacharon, si le pusieron liquid paper, no sé qué le hicieron. Pero yo he vencido al mundo. Vais a tener esa aflicción, pero yo he vencido al mundo. Vais a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. A su nombre, gloria. Todo lo puedo en Cristo. A su nombre sea la gloria. Pablo alertó a los hermanos de Listra, Iconio y de Antioquía, ya en Hechos 14:22, que era necesario que ellos pasaran por aflicciones. Dice allí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Y Pedro, en el capítulo 1, en su primera carta, Pablo se lo dijo también a los filipenses, porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pero padezcáis por Cristo, no por ser tracalero, no por ser mentiroso, no, por Cristo. Y eso lo dice mejor Pedro. Pedro dice, amados, 1 Pedro 4, del 12 al 18, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como que si le pusieron un asterisco pequeño en el contrato y no le habían dicho que esto iba a venir. No, Jesús lo dijo que esto iba a venir. Hermanos, no estamos en un camino de rosas. El evangelio es difícil, es duro, el evangelio cuesta. Muchos le llegaban, Jesús, te quiero seguir. Anda, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. No es fácil, es duro, es extraordinario, es fuerte. Los valientes lo arrebatan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Encarguémonos nosotros de estar entre los escogidos y batallemos por nuestra salvación con temor y temblor. A su nombre, gloria. Y dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de la gente del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andar de metido y chismoso. Dice Pedro ahí, no lo estoy diciendo yo, lo dice Pedro. ¿Ok? Lo dice él ahí. Dice, sino que glorifique a Dios. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, y escuche esto, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva. Este es el evangelio. Un evangelio con dificultades, con pruebas, con dificultades, con tribulaciones. Con dificultades se salva. Entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amados, los predicadores de hoy no te hablan de esto. Yo hace meses dejé de ver Enlace. No todos los predicadores de Enlace son malos, pero hay que agarrarlos así con pincita. Porque te venden un evangelio triunfalista, un evangelio falso. Y después te dicen, levántate ahora, envía tu ofrenda, haz pacto con Dios. No, yo no pacto con Dios. Ya Dios pactó conmigo en Cristo Jesús. Yo no tengo que añadirle ese pacto es perfecto. Y yo no estoy pendiente de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son las cosas eternas. Y yo estoy preparándome para el cielo, no para vivir aquí en la tierra. Así de simple. A su nombre, gloria. Amén. El sufrimiento es un excelente predicador, ¿sabe? Yo me he llevado mejores lecciones visitando un enfermo en la cama, cristiano, con la confianza de que está preparado para Cristo y que está superando sus propias pruebas, que muchos mensajes que escuchamos desde los púlpitos. El sufrimiento es el mejor de los maestros, porque nos repotencia. El sufrimiento lo primero que hace es que saca toda la pudredumbre de nosotros, porque nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. El sufrimiento
es el más excelente de los predicadores. Primero nos enseña nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Saca a relucir lo que somos. Si no, preguntémosle a la esposa de Job. Cuando estaba Job en pleno candelero, allá en el capítulo 2, versículo 9, le dijo: y aún tú con toda esta tribulación mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Menos mal que esa hermanita no asiste a esta iglesia. A unos cuantos hubiera mandado para el cementerio. Amados, cuando Dios trae algo a nuestras vidas, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, eso sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia Él lo permite. Por gracia Él te lo envía. Por gracia Él, nuestro amado adversario, nos sostiene en medio de esas circunstancias difíciles para sacar lo mejor de nosotros. Por gracia obra y usa cualquier aguijón para nuestro bien. Por gracia Él está formando la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 nos lo dice claro. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La finalidad de Dios es hacernos conforme a la imagen de Jesús. Que nosotros lleguemos a tal nivel que podamos amar al que nos hace mal. En estos días un hermano con quien estoy tratando, que yo amo mucho, nuevo creyente, nuevo convertido, y él me decía: pero ¿cómo puedo hacer yo con ese jefe que me está cicateando en el trabajo? El Señor te manda a amarlo. Pero ¿cómo puedo? Por eso es que el evangelio es extraordinario, porque el evangelio no es cómodo. Jesús dijo: oíste que fue dicho, amad a vuestros semejantes. Pero qué gloria tenéis si amáis a quienes os aman. Amad a vuestros enemigos, a eso es lo que tenéis. Y ahí demostráis que vuestro Padre está en vosotros, que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, cuando somos capaces de doblegar nuestro yo y dejar que Él brille a través de nosotros. Su gracia está formando la imagen de su Hijo. Su gracia es suficiente. No reneguemos ni nos quejemos cuando estemos en prueba. No reneguemos. Aguante. Porque nuestro Dios Padre cumple el propósito perfecto en nosotros, sosteniéndonos en su mano en cada momento de nuestras vidas. Amén. Entonces esa es la primera parte. Esa es la primera fase, donde Dios elimina las distorsiones de nuestro ego. La segunda fase la encontramos en los versículos 8 y 9. Dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, respecto al aguijón. He rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí la potencia, el poder de Cristo. La segunda fase es que, además de que Dios destruye nuestra autosuficiencia, nuestro ego, las distorsiones de nuestro ego, es que Dios procesa nuestro carácter con su poder y con su gracia. El texto nos indica que Pablo, aquel teólogo brillante, llegó un momento en que esa molestia se afincó y lo comenzó a perturbar y le era de demasiado estorbo. Y comenzó a orar como hacemos todos nosotros. Ay, Señor, no sé, siento una pelotica por aquí, siento un malestar por aquí. Como decía un amigo mío, después a los 20 y los 30 nosotros nos tomábamos fotos. Ahora a los 50 nos tomamos rayos X, tomografía, ¿no? Y entonces empezamos a orar. Y resulta que orando Pablo 3 veces, y yo no creo que fueron esas oraciones así como cuando oramos para comer. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por estos alimentos, pan del cielo y divino sustento, que sea afuera, ven y para adentro, amén. No eran oraciones así. Yo creo que es que Pablo se metió en ayuno, porque él lo dice bastante. Ayunó por lo menos en oración 1 semana, 20 días, no sé, no lo dice la Biblia, pero era un hombre de oración que batallaba. Y él tenía la oración como un arma espiritual. Y dice: 3 veces he orado para que lo quite. Y lo único que el Señor me dijo fue: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Lo primero que Dios hace en esta fase para procesar nuestro carácter es que Él nos dice: confínate en mi gracia. Deja que mi gracia te confine. La palabra bástate significa cercar. Que te cerque mi gracia, que mi gracia te rodee, que mi gracia te sustente, que mi gracia esté contigo todo el tiempo. En griego la palabra gracia es charis, de donde viene carisma. ¿Ok? Pero en hebreo hay 3 palabras para la palabra gracia. Es la palabra shen, que significa ser aceptado por pura benevolencia del que acepta. Esa es la palabra que se usa en Génesis capítulo 6, versículo 8, cuando dice que Noé alcanzó gracia ante los ojos de Dios. No se lo merecía, estaba en una generación putrefacta como la de ahorita,
y sin embargo Noé halló gracia delante de Dios. La segunda palabra es Hesed, el Shesed, que es generalmente se traduce como misericordia. La encontramos en Génesis 39:21. Y la tercera palabra es Ratzón, que significa o se utiliza para señalar aceptación de buena voluntad. En el Nuevo Testamento, Pablo usa el concepto o el término caris como la acción decisiva, gracia. Por un lado, tiene dos vertientes. Primero, la acción decisiva de Dios para salvarnos a través de su Hijo encarnado, que fue levantado en una cruz. Dios lo regaló, nos lo dio por gracia. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Amén. Eso es gracia. Pero hay otro concepto. Y es que la gracia es la capacitación de Dios para que pueda soportar las circunstancias difíciles. ¿Y sabes por qué es que Dios nos rodea? ¿Por qué la gracia nos rodea? Porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que Cristo es la encarnación de la gracia. En Juan 1:14, Él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la encarnación de la gracia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos rodar por la gracia, que fue lo que le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder, mi potencia se perfecciona en la debilidad. La palabra poder es dunamus, que significa fuerza, poder milagroso o potencia de Dios. Y la palabra perfeccionar es teleios, que significa completar, consumar, llevar hasta su máxima expresión. Hay otras traducciones de esta porción que me gustan. La Biblia Kadosh, por ejemplo, dice, mi poder llega a la perfección en la debilidad. La Biblia de Jerusalén, que es una muy buena traducción católica, salvo los libros apócrifos, dice, mi fuerza se muestra perfecto en la flaqueza. En tu flaqueza y en mi flaqueza es donde se muestra el poder de Dios. No en la fuerza que yo tengo, no en las capacidades que... No. Es en nuestras debilidades. Porque humildad no es llegar con los zapatos rotos o andar con los zapatos rotos en la calle, con un pantalón deshilachado y con una camisa que ha agarrado más cuerda que Betulio González y Muhammad Ali juntos, ¿no? O Marvin Hagler para los que son más recientes, o Mike Tyson, que uno la pone hacia atrás luz y se ve las estrellas, las constelaciones a través de la camisa. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que yo tengo debilidades y que yo se las confieso a mi hermano para que mi hermano ore por mí, porque yo no puedo con esta carga. Hermano, ayúdame. Eso es humildad. Eso es humildad. Cuando yo pongo sobre Cristo mi carga y Él es el que viene y me levanta y me ayuda y lo hace a través de un hermanito. Amén. Aleluya. La palabra gracia entonces es ese don mediante el cual Él habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Dios capacita al creyente para sobreponerse a su propia flaqueza. Ahora, estar sano, talentoso, es chévere. Tener plata, andar en un carro último modelo, todo es maravilloso. Y de pronto una persona, un ministro así, que usted sabe, un muñequito de torta, bien bonito, bien parecido, bien acomodado, él se mueve, los dones se mueven a través de él, la gente se sana, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces la gente termina mirando la vasija y no al alfarero. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, y aquí me acompaña un auditorio que se va a acordar de esto, de la hermana Virgen Vargas. No tenía páncreas, tenía sus debilidades, pero cómo se convertía la gente cuando esa mujer predicaba. Y cómo se levantaban paralíticos de aquella silla. Gente con cáncer, esa mujer sanaba y estaba enferma. Tenía su debilidad, pero Dios operaba a través de esa debilidad. En la serie de Chosen, en la cuarta temporada, esto no está en la Biblia, pero es un mensaje bonito. Le llega a Jacobo el menor antes de salir de misión, que era cojo. En la serie es cojo. No sé cuántos han visto de Chosen. Ok. Y cuando llega y le dice, Señor, ¿tú nos vas a enviar a predicar? Y le dice Jesús, sí. Y nos diste a nosotros autoridad para sanar. Y él le dice, sí. Y para allá fuera demonio. Ajá. Señor, pero yo voy a poder sanar siendo que yo soy cojo en una enfermedad que tú no has sanado. Y le dijo Jesús, que me encantó eso. Le dijo, hay mucha gente que tiene tan pervertido su corazón que solamente cree si ven un milagro. Pero tú no tienes enfermo tu corazón, porque aún con tu cojera has creído en mí. Y ¿sabes qué va a ser maravilloso? Que se escriba
que un hombre que tenía una imperfección estaba sanando a la gente. Y lo mejor de todo esto es que van a decir que ese hombre, a pesar, no se miraba a sí mismo, sino que miraba al que te sostiene como, al que se sostiene como el invisible. Porque estás confiando en él. Y tu sanidad va a llegar. Pero por ahorita me sirve que ahorita si cojo y todo me esté sanando y liberando a la gente. Dios nos está diciendo lo mismo. A pesar de tus debilidades, a pesar de tu flaqueza, cree en mí, todo lo puedo en Cristo y vamos a hacer su obra. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. El poder de Cristo solamente reposa. Dice, de buena gana entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En pocas palabras, el poder de Cristo solo reposa en nosotros si sometemos incondicionalmente nuestras debilidades. Dice, de buena gana. De buena gana. Si nosotros sometemos nuestras debilidades, si nosotros doblegamos nuestra prepotencia, si nosotros somos agradecidos por Dios, por las cosas que nos ha dado, por las cosas que nos ha dado y por las circunstancias difíciles que estamos viviendo, allí va a reposar el poder de Cristo. Allí es donde va a reposar. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amados, Dios siempre va a estar en todo este proceso. Cuando nuestras motivaciones son sinceras, cuando nuestro deseo es glorificar a Dios, cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones e incluso las fortalezas de los demás. Hay que reconocer las fortalezas de los demás. Entonces allí Dios nos utilizará como vasos donde colocar sus tesoros y manifestar su gloria. En 2 Corintios 4:7 dice Pablo en la misma carta, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque me vuelvo a levantar, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestra carne mortal. Yo estoy enfermo, pero a través de mi debilidad Dios desata su gloria y otros se sanan. Y en su momento yo voy a ser sano. En su momento voy a ser sano. En su momento voy a superar esta crisis que yo tengo en mi debilidad. Amados, debemos confiar en que estamos en las manos de Dios. Que aunque sintamos que la prueba es dura, es difícil, tengamos en cuenta que ese es el mejor momento. En la prueba es el mejor momento, porque es el momento cuando Dios va a hacer grande su gloria, donde nosotros vamos a decir, no fue la persona que me metió la mano, que me ayudó a salir de este negocio que se trancó. Fue Cristo, porque Él vino y doblegó, convenció, me dejaron pasar y pude hacer todo lo que tenía que hacer. Amados, los grandes generales son condecorados después que vencen en las batallas. Los generales en jefe, los mariscales de campo, son con esas insignias nada más se colocan después que una batalla terminó y se ganó. Nosotros sin batalla no vamos a tener condecoración. ¿Cómo vamos a andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo si no pasamos por aflicciones? ¿Cómo vamos a hablar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo? ¿Qué es gloria en gloria? Tener 10 ceros a la derecha en la cuenta corriente, eso no es gloria. También los hijos del diablo también tienen mucha plata, pero mucha plata. ¿Me explico? Amén, está muy callado. Como que toqué un punto sensible por ahí. No importa, yo sigo predicando la palabra de Dios. Amados, ese es el mejor momento. El pueblo de Israel iba a reconocer que Jehová era Dios cuando tenía a Faraón detrás y cuando tenía el mar rojo delante. Y cuando ya los tenía encima, Dios le dijo, toca el mar. Y cuando Moisés tocó, se abrió el mar. Eso no lo pudo hacer Moisés, eso nada más lo pudo hacer el Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene control de todo. Y hacia allá vamos. A su nombre gloria. Amados, Dios Padre cumple su propósito perfecto en nosotros, sosteniéndonos en su mano en cada momento de nuestras vidas. Aún en los momentos más difíciles, Él no pierde el control. Y vamos a entrar en otra materia, porque acabamos de ver la teología del sufrimiento. Vamos a ver otra profundidad teológica. Pero primero, les recuerdo, estamos en la fase, en todas las fases, en el proceso de transformación. Y en el proceso de transformación de nuestro carácter, de la prueba como la vivió Pablo, la primera fase era que Dios eliminó de Pablo lo que le pudiera distorsionar su ego. La segunda fase, la que acabamos de ver, es que Dios procesa nuestro carácter conforme a su gracia y con su infinito poder. Y la tercera fase
es que Dios cambia nuestra actitud ante la vida para enfrentar nuevos retos. En este proceso Dios te va a cambiar la visión. Dios te va a cambiar la perspectiva. Vas a comenzar a ver de ahora en adelante las pruebas desde otra perspectiva. No como la maldición que tiran los telepredicadores, que si estás en prueba estás en maldición. No. ¿Sabes qué? El diablo sabe con quién se mete. Y si te está poniendo pruebas es porque él sabe, él escuchó allá en los cielos, en los tribunales allá en el cielo, porque todo el tiempo hay juicio. En estos momentos hay juicios. Allá se presenta. ¿Qué es lo que dice allá en Apocalipsis 12? Ha sido lanzado el que acusaba a los hijos de Dios de día y de noche. De día y de noche. En este momento hay juicio. El diablo le está acusando a usted, los demonios le están acusando a usted por lo que pensó, por lo que dijo, por lo que sea. Y entonces esos son libros y libros que se están llenando. No nos vamos a meter ahí porque si no, nos pasamos toda la mañana aquí. Y ya me quedan 10 minutos. Amado hermano, hay juicios. Dios cambia nuestra actitud ante la vida para enfrentar nuevos retos. Esa es la tercera fase. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Estoy bajo el bombardeo, pero me gozo. Me gozo. Estoy gozoso, estoy en prueba, pero estoy gozoso. Y esto revienta los bulbos, los condensadores de mucha gente y más del que ande viviendo conforme a Egipto, conforme al mundo. Momentico, pero si en esa iglesia es una cuerda de sadomasoquista. No, papi, lo que pasa es que la lógica de Dios es distinta a la lógica del mundo. Yo tengo fuerza, la fuerza no me viene de una droga, la fuerza no me viene de un Powerade, la fuerza no me viene de un Red Bull, la fuerza me viene del Espíritu Santo que me toma y en mi debilidad me levanta. Por eso todo lo puedo en Cristo. No es la vida fácil. El diablo quiere darte la vida fácil para desviarte la mirada, como decía el pastor, para desenfocarte. Eso es lo que el diablo quiere. Amados, allí en el versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En una oportunidad un pastor fue a predicar en la cárcel. No fue el pastor Mario, ¿no? Y estando ahí en la cárcel, fue a visitar a uno de los presos. Y cuando le llegó al preso le dijo, cuando estabas afuera, en la selva de allá afuera, ¿a qué le tenías miedo? Y el tipo le dijo, bueno, pastor, yo no le tenía miedo a nada. A nada le tenía miedo. Y después reflexionó y dijo, no, sí le tenía miedo a algo. A los otros cursos que como yo tenían cicatrices. Y el pastor le dijo, ¿cómo que a los presos, a los delincuentes que tenían cicatrices? Claro, porque cuando un tigre tiene marcas, es porque hubo algo que lo quiso matar y él sobrevivió. Pero cuando un tigre no tiene marcas, significa que no ha salido de la jaulita y no sabe lo que es enfrentarse a lo que está afuera. Amado hermano, los sufrimientos se convierten en medallas en nuestro pecho. Por eso era que Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. A mí nadie me viene a echar cuento. Yo sé lo que es padecer por Cristo. Varias veces me han latigado, varias veces me han apedreado, varias veces he vivido naufragio, varias veces me he sido perseguido por los de mi nación. Pero yo no niego a Cristo. Yo sigo adelante y esa tiene que ser nuestra visión. No es evangelio fácil que está afuera. Ese evangelio fácil no es. Ahí no es. Ahí no es. Yo no sé, pero yo siempre he desconfiado de las cosas fáciles. Siempre, que lo diga mi esposa. Cuando me digan vendiendo, no, mira que esto sale así, esto es rapidito, este negocio. Eso huele feo. Las cosas fáciles. Y bueno, y en eso Dios está trabajando conmigo, porque Él me dice, la gloria es mía, yo soy el que te va a llevar. Bueno, amados hermanos, entonces Dios cambia nuestra. Ahora, ¿cómo Dios la cambia? Por su soberanía. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Su soberanía, cuando nosotros entendemos la soberanía y la providencia de Dios, cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Cuando nosotros entendemos, ¿qué es la soberanía? La soberanía es que Dios tiene el absoluto control de nuestros procesos y de nuestras vidas. Nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios, que Él tiene control absoluto de toda la creación. La tierra gira sobre su eje cada 24 horas. Le da la vuelta al sol cada 365 días. Y eso es un año. Las estaciones se cumplen. Primavera, verano, otoño, invierno. Puntualmente se cumplen. Todos esos ciclos se cumplen. El agua de los océanos por el calor se evapora, se condensa, se convierte en nube. Cuando las nubes están cargadas baja. Y ese es el ciclo. Todo se mantiene.
Eso es lo que se llama, los teólogos llaman la gracia común. La gracia común. Hay una porción de gracia que Dios la ha revelado. Por eso es que hay inconversos que sienten compasión, que hay algo de bueno en ellos. Yo no creo en eso de la perversión total, que el hombre está absolutamente inhabilitado. El hombre está muerto espiritualmente, pero Dios ha dejado un toque de gracia para que haya gente que sienta compasión por otra. Hay gente que es impía, pero que siente compasión. Eso es gracia común. La gracia salvadora es otra cosa, que es la gracia que Dios utiliza para que te conviertas. Eso es otra cosa, donde el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. Pero la gracia común es esa. O sea, Dios es fiel, es lo que te quiero decir. Nada escapa de su control. Tu vida, cada célula, cada molécula, de cada uno de nosotros, de todos los animales, de toda la materia de este planeta, Dios tiene el control. Y la Biblia dice que Cristo sostiene el universo en la palma de su mano. Todo Él lo sostiene, lo sustenta. No estamos solos ni estamos fuera del control de Dios. Su soberanía se impone. Tú estás en las manos del Altísimo, sobre todo los que somos sus hijos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, y no solamente eso, sino también todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo. Ahora, Dios no está sujeto a ninguno. A Dios no es influenciado por nadie. A Dios no le importa si tienes 1, 5, 10 o 15 ceros a la derecha en tu cuenta corriente. A Dios no le fascinan esas cosas. A Dios no le importa el traje Pierre Cardin que vistas, o si de pronto estás utilizando gomas que venden de a 2 por $3. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es un corazón puro que le busque de verdad. Ese corazón que tenía David. Ese corazón que se doblegaba delante de él y decía: Señor, no me tomes en cuenta mi pecado. En pecado me formó mi madre, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es nuestra oración todos los días. Señor, no dejes que tu Espíritu se apague en mí. Aquí nosotros venimos, entonces sabemos que nada es aleatorio, nada es por casualidad. Todo en tu vida viene de manos de Dios. El café con leche que te tomaste en esta mañana, Dios había preparado desde antes de la creación del mundo una vaca. Y al mismo tiempo un señor en Mérida que estaba cultivando café. Vendió el café, lo empacaron, lo envolvieron y tú lo conseguiste en un supermercado. Igual pasó con la leche. Llegaste al super, conseguiste la leche, el café, porque Dios preparó todo para que hoy te tomaras el café. Dios controla todo, es lo que te quiero decir. Dios controla tu vida, controla todo. Toda molécula de cualquier ser vivo está bajo el control de Dios. Así que no tengamos miedo. No estamos sin papá, no estamos en orfandad. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, estemos pasando por la aflicción que sea, nosotros decimos: Señor, gracias. Gracias. Y Pablo decía: llevo en mí las marcas. Yo me convertí en una campaña en el año 78. Yo tenía un problema en una pierna, desprendimiento del fémur de la cadera. Pertes de cadera izquierda se llama eso. Tenía apenas 9 años. Y yo caminaba con un aparato. Caminaba con un aparato que me sostenía y en la mano derecha, en el pie derecho, un zapato de 10 centímetros porque la pierna tenía que estar suspendida. Y yo fui a una campaña donde ahorita el centro comercial Ciudad Chinita, que tenía la iglesia de la Cruz ahí. Y yo fui, mi mamá me llevó: te voy a llevar por una campaña porque hay unos hermanos evangélicos por allá que están sanando gente. Vámonos en la noche para allá. Así que mi ADN es pentecostal. Y cuando estuvimos allá, yo escuché aquel mensaje. Y aquel mensaje me tocó. Me tocó de una manera que a mí no me importaba si yo estaba ahí por una sanidad. Y yo sentía de pronto cuando estaban orando que algo caliente como vela derretida me caía por aquí, por la cadera. Y cuando terminamos de orar le dije: mami, yo no sé, yo siento algo caliente aquí en la cadera, algo caliente, muy caliente. Y cuando pidieron que pasaran, mi mamá me llevó y me quitaron el aparato y me hicieron caminar. Yo podía caminar, pero a mí no me habían dicho nada. Ese aparato me lo habían puesto y iba a tener por lo menos 3 años con él. Y después de esa oración, al año y 2 meses, me retiraron el aparato. Pero así como Jacob quedó cojo para que no se le olvidara cuando forcejeó con el ángel,
así también el Señor te deja marcas de las aflicciones. Aflicciones de las cuales salimos después repotenciados. Nos deja marcas. Y yo calzo en un pie 36, 37 y en el otro calzo 39. Yo tengo que usar doble media en el pie izquierdo. Dios me dejó esa marca para que nunca se me olvide que la obra fue de Él. A su nombre gloria, a su nombre la alabanza. Así que no reneguemos cuando andemos en pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas y tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis enteramente preparados para toda buena obra. No le creamos al evangelio fácil. Vivamos las aflicciones, porque después vamos a salir más fortalecidos. Amados, ¿usted cree que Satanás no sabía que Cristo iba a venir? ¿Usted cree que Satanás no lo sabía? Se lo dijeron en Juan 3:15. Dios le dijo a la mujer: y habrá enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ella te va a pisar la cabeza. Y se la pisaron allá en la cruz. Y tú le vas a herir en el calcañar. El diablo nos va a herir, pero así como pasó con Job, Dios le pone límites al diablo. No crea que estamos aquí. No, el general sabe lo que vamos a aguantar. Como dijo el pastor Ocando, recordando ahí lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 10: juntamente con la prueba vendrá la salida. Ahí es que aguantar. Soporte, soporte. ¿Dónde va a agarrar usted la fuerza? De aquí. De aquí es que va a agarrar la fuerza, de su palabra. Cuando usted y su palabra, cuando nosotros y la palabra somos uno, vamos a vencer. Y el diablo buscó la forma de entorpecer el plan de Dios. Buscó la forma de sabotear para que si una sola profecía sobre Cristo no se hubiera cumplido, todo el sistema hubiera colapsado. Pero como el diablo no es omnipotente, ni es omnisciente, ni está en todas partes, Dios utilizó decisiones de miles de personas. Dios utilizó sentimientos de personas. Dios utilizó actitudes, acciones de distintas personas para llevar a cabo su plan. Porque Él tiene control, Él es soberano. En esa prueba en la que usted está, Dios está moviendo gente para sacarte, para ayudarte, para tenderte la mano. Dios está preparando tu cuerpo para ese medicamento, para sacarte a flote. Dios está preparando el negocio para que tú puedas salir adelante. Dios lo está moviendo todo porque Él nos ama, porque Él sufrió. Todo porque Él sufrió. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios sufriente, un Dios que sabe lo que es sufrir. Porque Él sufrió en carne propia lo que es el dolor. Sufrió en carne propia lo que es la enfermedad. Cristo nunca se enfermó, pero en la cruz fueron puestas todas nuestras enfermedades. Él lo conoce todo. Así que si te has sentido traicionado, abandonado, dejado, golpeado, en luto, en tristeza, usted no sabe cuánto me fortaleció a mí el haber pasado por la muerte de mi papá. Hasta el último momento lo honré. Le di santa sepultura a mi viejo. Derramé sobre él arena y lo despedí con un beso en la frente. Y después de eso sentí como el poder de Dios me consolaba. Y yo sentía esa fortaleza. No reneguemos de las aflicciones. Ese no es el evangelio. El evangelio es el de padecer por Cristo y dejando que su poder repose en nosotros. Amados hermanos, por eso entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, nuestra intimidad se fortalece con Él. Como dicen por ahí, las oraciones más sinceras no están en las iglesias necesariamente. Están en el cementerio, están en los pasillos de una unidad de cuidados intensivos en un hospital, están en una emergencia de una clínica, están en el que está pidiendo en la calle porque su madre está enferma y no haya cómo pagarle el tratamiento. Esas son las oraciones más sinceras que se hacen desde el alma, desde la aflicción. ¿Quiénes se pusieron perfume en esta mañana? Levante la mano. Ese perfume usted se lo puso porque hubo una flor que fue machacada. Solamente una flor machacada produce perfume. Puede oler muy bonito en el jardín, pero si no es machacada y procesada y llevada a un envase, usted no va a disfrutar de ese perfume sobre su cuerpo. Cristo fue machacado en aquella cruz para que el perfume de su gracia hoy nos impregne de su santo olor. Vamos a ponernos en posición de pie. Por eso es que Él nos habilita y por eso es que dice Pablo: me gozaré en el poder de Dios
y podré pasar por debilidades, por afrentas, por necesidades, persecuciones y angustias, por debilidades y enfermedades, por afrentas, es decir, afrentas morales, insultos, insolencias, traiciones, por necesidades materiales, necesidades económicas, precariedades, por persecuciones. Incluso en el trabajo, allá viene el evangélico, allá viene el santo, allá viene el puro. Sí, aquí viene el lavado y redimido por la sangre de Cristo. En angustias, en estrechez. Amado, el proceso para poder tener condecoración tenemos que pasar por batalla. Dios utiliza nuestras aflicciones para hacernos crecer en ese proceso. Y eso Él lo logra doblegando nuestro ego, transformando nuestro carácter por medio de su gracia y de su poder, y por medio de su soberanía, la cual nos ayuda a ver las cosas en un justo sentido. Amén. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias te doy, porque hoy, Señor, me diste la oportunidad de traer este mensaje a tu pueblo que pusiste en mi corazón. 3 confirmaciones de 3 personas distintas yo recibí para dar este mensaje. Y es que tú quieres que tu iglesia lo escuche, porque también pusiste en el corazón del pastor Ocando predicar en el mismo texto. Tú quieres, Señor, que tu iglesia aprenda, porque vienen momentos difíciles, y en estos momentos es cuando necesitamos ser capacitados y equipados por ti. Oh Señor, ayúdanos, rodéanos con tu gracia, y que tu gracia nos dé la fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Rápidamente, y termino con esto. 3 minutos, por favor. Si aquí hay alguna persona que nos está visitando por primera vez y tú no conoces a este Cristo, por favor, que nadie se mueva. Esto es un momento importante. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, pero que quiere abrir su corazón y dejar que Él entre, yo te invito a que abras tu corazón y repitas conmigo la oración que yo voy a hacer contigo. Repite allí. Repite, cierra tus ojos y repite. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, para que Él te limpie de tus pecados y se establezca una relación Padre-Hijo contigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Hoy entendí que tú me amas, y entiendo que no es casualidad que esté aquí. Gracias porque enviaste a tu Hijo a padecer por mí, a vivir todos los aprietos y los problemas y penurias que yo estoy viviendo. Pero Él subió a una cruz por mí para quitar todos mis pecados. Gracias. Hoy te pido que esa sangre que Él derramó en aquella cruz me limpie de todos mis pecados. Te abro mi corazón, entra en mi vida, te recibo por Padre, recíbeme tú por Hijo. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.